A partir de ahora, en Voces de Biblioteca, conoceremos gran parte de nuestra cultura nacional. En cada emisión descubriremos talentos, conversaremos con expertos y nos sumergiremos en el maravilloso mundo del conocimiento y la creatividad. Voces de Biblioteca. Amigas, amigos de Voces de Biblioteca, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este programa de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Augusto Roa Bastos. Hoy nos encontramos con Marcelo Bugado, él es antropólogo, investigador, y vamos a tocar un tema importante, los Nivaclé. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, estoy contento de estar aquí contigo y para conversar un poco de este libro. Bueno, Marcelo él es antropólogo, tiene una maestría en la Universidad de París, Francia. Hace poco lanzó este libro, Los Antiguos y los Nuevos, es sobre la vida de los Nivaclé, donde él hace una investigación pasado y presente de este pueblo. Actualmente, Marcelo, ¿cuántos pueblos originarios tenemos en el Paraguay? En Paraguay tenemos en la actualidad 19 pueblos indígenas pertenecientes a 5 familias lingüísticas y uno de ellos es el pueblo Nivaclé. Bueno, para serte sincero, Marcelo, es la primera vez que yo hablo con un antropólogo, porque, bueno, digamos que no es algo, no es una disciplina, digamos, tengo varios amigos abogados, pero no tengo un amigo antropólogo, por ejemplo. O sea, por decirte, ¿verdad? ¿Cómo se inicia ese afecto a la antropología, Marcelo? Y bueno, como muchas personas que seguramente te habrá pasado a vos y a muchos otros, tenía curiosidad sobre diferentes cosas, pero me gustaba en particular la antropología y los pueblos indígenas también, o sea, conocer sobre los pueblos indígenas de Paraguay y de otros lugares. Y como acá en Paraguay, cuando yo quería estudiar no había antropología, entonces estudié filosofía. Y después busqué tener una beca para hacer antropología a nivel de posgrado y así fue que pude estudiar antropología. Y la consulta es la siguiente, Marcelo, ¿por qué estudiaste sobre los Nivaclé y no sobre los guaraníes o sobre, digamos, otros pueblos habiendo 19, ¿verdad? ¿Por qué tomaste los Nivaclés? Bueno, yo tengo ya bastantes años trabajando con pueblos indígenas del Paraguay y tengo varias cosas inéditas. Y una de ellas fue este libro que tenía ya a medio trabajar y entonces tenía ya algo de material, pulí un poco eso, junté algunas entrevistas, algunos testimonios, hice una revisión bibliográfica y entonces así fue que completé este libro, también usando un poco archivos fotográficos, el archivo de los menonitas de Fernheim, el archivo de los Oblatos de María, que es el archivo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo. También usé un poco fotografías de archivo de Erland Nordenskjöld, que fue un antropólogo que estuvo a comienzos del siglo XX en la zona del Pilcomayo, y complementé con fotografías actuales también de Nicolás Granada y de Fernando Alem. Hay unas cuantas fotos de ellos. Entonces justamente la idea era mostrar un poco cómo fue la evolución, el paso de vivir a la manera de los antiguos Nivaclés para llegar a lo que hoy en día son los nuevos Nivaclés. Estos son términos que usan los propios Nivaclés para referirse a ellos. O sea, hubo, digamos, porque yo recuerdo que en el lanzamiento de este libro que se hizo en la Biblioteca del Congreso, vos había dicho que, digamos, antes era un pueblo guerrero, pero hoy obviamente, después de la modernidad y todo lo que significa este nuevo mundo, ellos ya dejaron de ser, digamos, un pueblo guerrero y son pueblos un poco más modernos, ¿verdad? Sí, así mismo es. En esa zona del Pilcomayo habían varios pueblos guerreros hasta comienzo del siglo XX, entre ellos los Nivaclés. Estaban los Huichí, los Pilagá, los Toba. Varios de esos pueblos quedaron en la Argentina. Y de eso prácticamente el Nivaclé nomás quedó del lado paraguayo, digamos. Y
La cuestión es que ellos, antes de entrar así de forma, digamos, decidida en el mundo moderno, como muchos pueblos del norte de la Argentina y del Chaco en general, iban a trabajar a los ingenios azucareros en el norte de la Argentina, en Salta y Jujuy. Y eso ya ellos comenzaron a hacer desde el comienzo del siglo XIX. Y a partir de esos viajes que hacían para trabajar en estos ingenios, ellos comenzaron a acceder a bienes de la sociedad de consumo y ahí comenzaron, digamos que, a modernizarse, entre comillas. Después pasaron todo por un proceso de misiones de los católicos, de los menonitas, y a partir de eso también ellos, digamos que dejaron la guerra, pero ahí un hito importante fue la guerra del Chaco también, que fue algo que marcó bastante. Ellos tuvieron participación ahí. En la guerra del Chaco, ellos sobre todo, primeramente, hay que recordar que la zona donde ellos están, que es en la vera del río Pilcomayo, que se desvió el cauce, los bolivianos fueron creando fortines a partir de 1905. Entonces, cuando los bolivianos llegaron ahí, se hicieron enemigos de los Nivaclés. Entonces, ellos estaban en hostilidad ahí con los Nivaclés. Y finalmente, cuando estalla la guerra, ellos se encuentran en medio de dos fuegos, de dos ejércitos. Y eran tomados como posibles espías por parte del ejército paraguayo y boliviano. Entonces, si le veían a un Nivaclés por ahí, le mataban. Aparte que ya estaban los en guerra con los bolivianos. Pero ahí aparecen los misioneros Oblatos de María, que lograron un acuerdo, sobre todo con el ejército boliviano, de que donde están las misiones de ellos, no le iban a matar a los Nivaclés. Termina la guerra del Chaco y eso realmente fue lo que significó la posesión del territorio chaqueño por parte del Estado paraguayo. Y a partir de ahí se da la pérdida de tierras y también el cambio de la forma de vida. La forma de vida tradicional ya no se podía vivir. Esto de ir recorriendo periódicamente un territorio y aprovechar los recursos naturales durante un tiempo y volver después de unos meses en el mismo lugar. Eso, por ejemplo, ya no se pudo después de la guerra del Chaco. Por eso es que la guerra del Chaco fue muy significativa para los Nivaclés y para los pueblos indígenas chaqueños en general. Marcelo, dice la palabra Nivaclé en su propia lengua significa hombre, señor o persona, ¿verdad? En el idioma de ellos, obviamente. ¿Qué es el chulupí, pues? Sí, como varios pueblos, con respecto al término chulupí, varios pueblos indígenas de la zona fueron llamados de diferentes maneras, que generalmente era la forma como le llamaban sus vecinos. Entonces los Nivaclés, por ejemplo, fueron llamados Sotegay, Ashluslay, Chulupí, pero esas no son sus denominaciones. La denominación de ellos es Nivaclés, que quiere decir persona, ser humano, pero refiriéndose a ellos. ¿Se puede saber, Marcelo, cuál es actualmente la cosmovisión de ellos? ¿Cómo piensan, cómo viven? Yo entiendo que hay políticas públicas del gobierno, pero uno igual ve la gente en los semáforos, siempre la gente dice que tantas organizaciones que están dedicadas a la ayuda de los indígenas, sin embargo uno ve un montón de gente en los semáforos, bueno, no sé. Pero digamos, ¿cómo viven actualmente ellos? Y los Nivaclés, gran parte de su población está entre la zona del Pilcomayo, o el antiguo cauce del Pilcomayo, el Chaco Central, sobre todo en las ciudades de Filadelfia y Neuland, en el Chaco Central. Una parte también está acá, que viven con los Macá. Y con respecto a su cosmovisión, digamos, ellos mantienen algunas cuestiones del pasado, pero después de la conversión al cristianismo y demás, digamos que ellos viven en el mundo moderno como cualquier otro, conservan sus lenguas, algunas tradiciones, pero digamos que esta cuestión del mundo de los antiguos
es una cosa del pasado. Ujú. ¿Y cuando te referís a la conversión de ellos al catolicismo o al cristianismo, ¿cómo se sucede eso con el pueblo de Nivacle, Marcelo? Y bueno, como muchos pueblos indígenas acá de nuestra región, al comienzo fue un proceso un tanto difícil, Sí. porque resulta ser que en el caso de los Nivacle, los chamanes, que Ujú, ellos le dicen toijes, ujú. tenían mucha importancia en su sociedad. Entonces, imagínate que vienen unos tipos y le comienzan a decir a la gente que todo lo que dice su chamán es mentira, que adorar al diablo y cosas por el estilo. Obviamente que entraron en conflicto los sacerdotes oblatos de María con los chamanes. Y entonces eso fue un poco difícil y sobre todo también la cuestión de que los Nivaclé tienen una cosa particular que es que ellos tienen una pauta de educación que es no represiva con los niños. Entonces, eso hasta ahora. Ujú. Y los misioneros querían erradicar ciertas prácticas de ellos, como las fiestas, las borracheras, ir junto al chamán y cosas por el estilo. Entonces, para lograr eso, ellos les separaron a los niños de sus padres. Hicieron colegios, escuelas internados, donde los niños estaban lejos de su padre y ahí entonces se suponía que a partir de no tener el contacto con los adultos, ellos iban a convertirse fácilmente. Y bueno, digamos que eso funcionó hasta cierto punto, pero también habían niños que se escapaban de la escuela. Ujú. Eso se dio. O sea, algunos vicios ya, digamos, algunos vicios modernos, digamos. Sí, 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 sí. Eso se dio así con los sacerdotes oblatos Ujú. católicos y las misioneras también hermanas franciscanas y con los menonitas, que eso se dio en el Chaco Central, también fue en cierta forma parecido. Sobre todo la cuestión de que el chamanismo sobre todo era visto como algo satánico por parte de los católicos y por los menonitas también, y algunas prácticas que a ellos no les gustaban, como por ejemplo había una cierta libertad sexual por parte de los jóvenes antes del matrimonio, y se hacían fiestas donde se daba eso también, y eso por ejemplo se erradicó con el cristianismo. Leyendo un poco tu libro y algunas anotaciones que hice en el lanzamiento del mismo Marcelo, eh, son varias cosas que me llamaron la atención, pero una de ellas es que vos mencionaste que ellos siguen creyendo en los curanderos, por ejemplo, y también creen en la reencarnación. No, la reencarnación no, Ellos no creen en la reencarnación. no, no, hasta donde yo sé no. Ajá, Pero sí, existen unos cuantos chamanes todavía hoy en día. ajá. Hay gente que va todavía a curarse con ellos, otros no. Ujú. Otros piensan que eso es algo del pasado que hay que eliminar, pero sin embargo le tienen miedo y tratan de evitar eso. Ajá. ¿Cómo se asocian ellos como población? Ellos tienen un consejo de ancianos, tienen un líder, tienen un presidente, eligen, o cómo funciona, Marcelo. Y actualmente eso se da entre los Nivaclé y con otros pueblos indígenas del Paraguay también. A partir de la ley 904/81, por la cual se crea el INDI, ahí Ujú. aparece la figura del líder reconocido por la comunidad, que tiene que ser electo en una asamblea y que la comunidad comunica eso al INDI, que Ujú. tiene como un listado de los líderes reconocidos. Y eso es lo que se da en la actualidad con los Nivaclé. Pero aparte de eso también existen, o sea, aparte del líder reconocido, existen las asambleas donde la gente Ya. decide las cosas, y también suelen existir comisión de agua, comisión de cosas así específicas dentro de la comunidad. Ujú. Aparte también existen organizaciones de un nivel superior que tienen más una finalidad política.